Entonces, empezamos con la palabra codeudor. ¿Listo? Daniel, ¿me colaboras leyendo, por favor? ¿Cuál, Daniel? Poveda. Y luego ahorita tú. Es la figura que, como su nombre lo indica, es dueño de la deuda junto al deudor principal o a la persona que adquirirlo. El compromiso es el contrato. Montes, ahora sí tú. Montes. Yo. Lee. Lea, Montes. En el momento que se adeude un monto, la entidad puede exigir el pago tanto al deudor como a su proveedor. Listo, chicos. De pronto ustedes han escuchado que sus padres o familiares cercanos, ¿cierto? Quizás ellos hayan tenido que solicitar a una persona que les sirva como codeudor o de igual manera ellos ser codeudor de algún amigo o de algún otro familiar, ¿cierto? Acá nos dice que el nombre mismo nos está indicando que también esa persona es dueño de la deuda o del préstamo que solicitaron en la entidad bancaria. En este caso también pueden haber codeudores cuando nosotros, por ejemplo, estamos en arriendo en algún apartamento o en alguna casa. También cumple la misma función, ¿cierto? Nos resalta que en el momento en que nosotros firmamos, porque cuando nosotros obtenemos un crédito o un préstamo, al firmarlo, obviamente el codeudor también firma, ¿cierto? Y tiene que estar presente en el momento de hacer la documentación. Y a ese codeudor también le piden cierta documentación como a la persona que como tal va a adquirir ese préstamo. ¿Listo? Entonces, los dos tienen la misma responsabilidad, independientemente que, por ejemplo, yo voy a adquirir un préstamo y le digo a un amigo que me sirva de codeudor. Los dos vamos a tener la misma responsabilidad, independientemente que yo sea la titular de ese préstamo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces las características de un codeudor. ¿Listo? Para tener claridad en esto. Hay varias, entonces. Colabórame, Quiroga, leyendo, por favor. Tatiana. Características de un codeudor. Es una persona que comparte las mismas condiciones, una deuda con otra persona. Hay una sola deuda, pero en cabeza de varios deudores. Primero, uno que recibe dinero y el otro, uno que garantiza pago. Listo. Lo que nos decía entonces ahorita Valentina, puso el ejemplo de ella. En el caso acá nos están especificando que los dos son responsables si tienen las mismas condiciones de hacer el pago oportuno de ese crédito o de ese arriendo. Tomemos esos dos ejemplos, un préstamo crédito o pagar un arriendo de una casa o un apartamento. ¿Listo? ¿Quién más está por ahí? Colabórame, por favor, Arisa. ¿Por ahí está Arisa? Yo, profe. En caso de incumplimiento del titular, primero, la entidad puede exigirle el pago total de la deuda a cualquiera de los deudores. Segundo, el compromiso es adquirido de manera solidaria. Listo. Ojo, acá ya hablamos de que en mi caso, voy a seguir tomando mi ejemplo. Yo incumplí con el pago de una cuota. Pues directamente de una vez no van a ir a cobrarle al otro día a mi codeudor mi deuda. No, todo tiene un proceso. Entonces, por ejemplo, en alguna entidad bancaria puede pasar un lapso de 8 días que yo estoy atrasada en mi cuota. ¿Qué pasa? Algunas entidades bancarias manejan mensajes de texto, es decir, me va a llegar mi mensaje de texto a mi celular de que estoy atrasada y estoy en unos días de mora con mi cuota y adicional le puede llegar ese mismo mensaje a mi codeudor, porque la deuda puede ser pagada por cualquiera de las dos personas. Si yo como titular, que soy la que recibí el dinero,
no me hago responsable de pagar mi deuda cuando el codeudor afirmado se compromete a hacer los pagos oportunos de mi deuda. ¿Bien? Entonces, para tener eso claro. ¿Listo? Siguen más características, ¿listo? Para tener en cuenta. Acá. Ashley. La profe es que estaba cargando. Obligación solidaria. Se refiere a que es imposible la división de la deuda en partes iguales o proporcionales. Esto es para obtener la totalidad de los recursos que se prestan. El codeudor debería cumplir con los mismos requisitos que tiene el deudor para acceder a un crédito ante una entidad. Listo, chicos. Entonces, acá nos aclaran que en ningún momento podemos decir, no, yo como titular voy a asumir la mitad de la deuda y mi codeudor va a asumir la otra mitad de la deuda. No. Se supone que pues si yo solicito un préstamo es porque yo lo necesito en la totalidad. Ya pues internamente si es que voy a hacerle un favor a quien me va a servir de codeudor y nos vamos a repartir el préstamo, pero bueno, eso ya lo manejarán internamente. Y pues ahí sí ya habría de pronto casos en los que diga, sí, nos toca a los dos porque pues la plática fue para los dos. Pero entonces acá la totalidad de la deuda la debe asumir primordialmente el titular. Y cuando este titular incumple, de una vez pasa a ser deuda del codeudor, inmediatamente. ¿Listo? Sigamos con Forero, por favor. ¡Ay, Forero! A tener en cuenta porque parece como si se hubiera cortado la palabra arriba. Ah, no, sí, sigue ahí, los chulitos. El codeudor tendrá que responder por la deuda como si la entidad le hubiera prestado el dinero a él. Para la entidad, el deudor y codeudor es el mismo. Cualquier incumplimiento se refleja en su historial de crediticio. El codeudor compromete su historial crediticio y su patrimonio si el deudor no cumple. Listo. Entonces, aquí pues resaltamos lo que ya he venido diciendo. El codeudor debe tener en cuenta que él debe asumir esa deuda en caso de que el titular no pueda. O de un momento a otro puede suceder que yo adquirí ese préstamo, mi codeudor está trabajando y a mí me echaron del trabajo. Y suele suceder mucho que es cuando empiezan a haber como esos inconvenientes entre amistades o entre familiares, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por servirle como de codeudor a una persona en algún momento es la solicitud de un préstamo o de un crédito. ¿Listo? Ojo acá, miren chicos, cualquier incumplimiento se reflejará en su historial crediticio. Nosotros habíamos visto ya lo que era el data crédito. Bueno, perdón, Hola, Henry. perdón, se me fue el internet. Tranquilo. Se me fue el internet. No te preocupes. Cualquier incumplimiento, entonces el data crédito es una central de riesgo. Y en esa central de riesgo nosotros tenemos como una puntuación dependiendo del cumplimiento de nuestras obligaciones en cuanto a pagos, ¿cierto? Entonces, si se comete alguna falta, tanto deudor como codeudor van a entonces ver reflejado en su historial crediticio o en su data crédito este incumplimiento. ¿Listo? Aquí el patrimonio, ¿qué será el patrimonio? Listo, continuemos entonces, chicos. Eddie, colabórame, porfa. 3 recomendaciones, las primeras 3, Eddie. Primera, tener absoluta confianza en el deudor. 2, conocer su capacidad de pago. 3, tener en cuenta que la relación finaliza hasta que se pague el crédito. Henry, colabórame con las otras 2. Conocer su capacidad de pago. La 4, hijo. La 4 y la 5. Ya. Verifique la estabilidad laboral del deudor. Exija una paz y salvo cuando termine la obligación.
Listo. Estos ya son recomendaciones entonces básicas que nos están dando a nosotros en dado caso de que vayamos a servir como codeudores de una deuda. ¿Listo? A eso es que se refiere.